Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos de nuevo a un vídeo más y en esta ocasión vamos a aprender a hacer nudos franceses, que es una puntada que se le llama así, nudos franceses, aunque bueno, su origen no viene de Francia, viene de China. Y, pero bueno, como se utilizaba, los franceses lo habían visto en los trabajos que venían de China y les había gustado esta puntada porque daba como a los trabajos más volumen, más perspectiva. La utilizaron mucho y de ahí la conocemos como un nudo francés, pero su origen es chino, pero bueno. Lo importante es saber hacerlo, porque parece una puntada difícil, pero no es tan complicada. Eso sí, necesita un poco de práctica para poder conseguir unos nudos franceses bonitos, porque es cuestión de práctica, de tensar bien el hilo, de no apretar mucho, de no tirar mucho. Entonces, hay que practicar, hay que hacer unos cuantos para que nos salgan bien. Vamos a necesitar hilo, como no, y vamos a necesitar una aguja. En mi caso voy a utilizar, no sé si se verá, voy a utilizar una aguja de costura. Esta la compré cuando iba a clases de patchwork, que es una aguja de costura, porque vamos a necesitar una aguja con la punta afilada, no con una aguja de bordar. Se pueden hacer también con las agujas de bordar, pero no es más difícil. Entonces, mejor una aguja de coser o podemos utilizar una aguja para valorios. No, que yo las tengo aquí, no las tengo empezadas todavía, pero son muy parecidas a estas que tengo para coser, entonces no voy a sacar una de aquí. ¿Por qué necesitamos una aguja de este estilo? Pues porque las agujas de bordar, no sé si se enfocará bien, lo que es el ojo de la aguja, la parte de aquí del ojo de la aguja es un poquito más ancha para que podamos utilizar las agujas cuando bordamos con 2, 3, 4, 5 y hasta 6 hebras, entonces es más ancha. Si pasamos la mano vemos que esta parte es más ancha y lo que necesitamos es una aguja que sea de diámetro igual, desde la punta hasta arriba, que sea toda de diámetro igual. Entonces por eso decía de utilizar agujas para valores porque son más finas y son del mismo diámetro. ¿Y por qué? Pues porque cuando vamos a enrollar el hilo y vamos a pasar con el hilo un poquito tenso la aguja por medio, pues esta parte de aquí frena un poquito, tenemos que soltar un poquito más el hilo y se puede hacer, pero cuesta un poquito más. Con estas agujas de coser normales, yo las que las utilizo para el punto lineal y para los nudos franceses van muy bien para hacer nudos franceses, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Cuando tenemos un árbol de nudos franceses, normalmente vamos a tener que hacer los nudos franceses encima de lo que ya hemos bordado, como en mi caso. Entonces, por eso hice esta parte aquí, porque os voy a enseñar pues cómo hago los nudos franceses cuando tengo que hacerlos encima de cruces ya hechas y cuando no tengo nada alrededor. Cuando no hay nada alrededor, vamos a intentar hacer los mínimos nudos posibles. Digo por el revés de la labor, ¿vale? Porque eso ya son nudos, no son decorativos. Entonces lo que hago es utilizo el mismo método del lacito, ¿vale? Espero que se vea bien. Busco en el gráfico donde me indica que tiene que ir el lugar del nudo francés, ¿vale? Entonces, porque eso en el gráfico también nos lo indican. Normalmente son los ojos de los personajes, los botones de la ropa. Entonces, en el gráfico va indicado el punto del nudo francés. Voy a ese punto donde tengo que hacer el nudo francés, que yo no estoy siguiendo aquí ningún esquema, obviamente, y metemos la aguja. Luego, por un vamos a utilizar la trama de la tela, en este caso tengo Aida, por una de paso solo uno de los hilos de la trama de la tela Aida, si fuese lino o si fuese lugana, pues una hebra, cogería una hebra, saco la aguja, utilizo el mismo método del lacito, paso por ahí la aguja y vuelvo a pasar por el revés. Y ya tengo lo que es mi hilo asegurado. Entonces, en el mismo punto que me lo han pedido, vuelvo a sacar la aguja y voy a intentar que esta micro puntada que hay aquí
quede tapada con mi nudo francés. Ya que tenemos asegurado el hilo, cogemos otra vez el hilo y intentamos que las hebras también, para que los nudos franceses salgan bonitos, estén bastante paralelos y que no esté el hilo paralelos el uno con el otro y que no estén los hilos enredados entre sí. Cogemos el hilo con un poquito de tensión, un poquito, no mucho. Ponemos la aguja de forma perpendicular al hilo y enrollamos 2 o 3 veces. Yo normalmente enrollo 3, ¿vale? Porque si enrollamos, podemos hacer un nudo francés con 2, ¿vale? Pero saldrá. Y ahora pinchamos alrededor de donde hemos sacado el hilo, pero pinchamos justo al lado, no donde hemos sacado el hilo, ¿vale? Porque si no, se nos va a pasar al revés. Y tiramos del hilo hacia abajo, pero con la mano izquierda no soltamos el hilo hasta que no lleguemos hasta aquí, ¿vale? Entonces nos sale un nudo francés muy pequeñito. Esto, si tiramos con mucha fuerza, se nos van a pasar al revés. Entonces hay que tirar con algo de fuerza para que se nos quede el hilo bien, pero no pasarnos, porque si tiramos más fuerte por el agujero de la trama, se nos va a colar el nudo francés al revés. Entonces voy a seguir haciendo nudos franceses aquí al lado. Yo os digo que si queréis un nudo francés pequeñito, lo hacéis enrollando 2 veces. Si queréis un hilo francés más grande, como yo lo suelo hacer, enrollo 3 veces y pincho justo al lado, cogiendo un poquito de la trama de la tela, ¿vale? Sujeto con esta mano el hilo y no lo suelto hasta que no esté acabado el nudo francés, ¿vale? Normalmente los nudos franceses se hacen con 2 hebras. Si en el gráfico no os indican nada, pone nudos franceses y ya está, pues coged 2 hebras, ¿vale? Porque se hacen con 2 hebras. Ahora, si en el gráfico os dicen que tenéis que, al lado, en algunos gráficos, os indican el número de hebras que tenéis que utilizar. Si 2, 3, 4, a veces hasta 4 hebras. Entonces, os imagináis los nudos que grandes saldrían, ¿no? Pero bueno, normalmente se hacen con 2. Cogemos el hilo. Espero que se vea bien. Enrollamos 3 veces. Bueno, me he pasado, he enrollado 4, que se podrían enrollar también. 2, 3. Y pincho justo encima o al lado o donde me sea cómodo a mí. Y como tenemos que pinchar en mitad de la trama, por eso decía de utilizar una aguja afilada, porque así es más fácil pinchar y no rompemos la trama. Y nos quedan unos franceses así de bonitos. Nos tienen que quedar redonditos y que queden bonitos. Claro. 3, voy a hacer uno de 4. Porque los de 4 van a tener más volumen, van a ser más altos y más grandes y se verán más. Entonces depende del efecto que queráis conseguir. ¿Veis? Espero que se vean bien. Aquí tenemos nuestros nudos franceses. Entonces es fácil. Una vez que le cogemos el tranquillo es fácil. Entonces lo suyo es enrollar pues 3 veces. Pinchamos justo al lado. Yo suelo pinchar arriba, pero podemos pinchar a la izquierda, a la derecha. A mí me gusta pinchar arriba con esta mano izquierda, por eso decía que se necesitan las 2 manos. Sujetamos este hilo mientras tiramos del hilo con cuidado hacia abajo y nos soltamos hasta que tenemos nuestro nudo ya hecho. Y ya está. Entonces ahora daríamos la vuelta a la labor, aseguraríamos nuestro hilo por detrás y ya tendríamos nuestros nudos franceses ya hecho. Es más fácil para rematar cuando ya tenemos cruces ya hechas, porque entonces podemos rematar por la parte, por el revés. Ahora remataríamos pues por donde podríamos, por aquí detrás. Y para empezar nudos franceses os voy a dar la vuelta al bastidor y os enseño cómo voy a rematar estos y cómo voy a empezar aquí
que no sea con el método del lacito, porque a veces tenemos el hilo corto, eso sí, cuando hacemos nudos franceses que el hilo no esté muy corto, porque entonces es difícil hacer, pero si a veces no podemos utilizar el método del lacito, os enseño cómo aseguro cuando los estoy haciendo, cuando ya tengo cruces hechas, ¿vale? Vamos a dar la vuelta al bastidor. Vale, hemos dado la vuelta al bastidor, entonces aquí es el revés de nuestros nudos que hemos hecho. Entonces por aquí enrollaría el hilo un poquito hacia alrededor de las hebras ya hechas. Y así es como lo aseguraría. Siempre que estoy grabando se me enreda el hilo más veces. Siempre me pasa. Lo enrollaría así alrededor, las veces que yo considere que el hilo ya está bien sujeto, y cortaría. Vale, entonces ahora tenemos dos hebras, pero sin lacito. Vamos a hacer nudos franceses aquí, en esta parte de aquí. ¿Qué hago? Pues como cuando aseguro el hilo al principio de alguna labor, pues paso lo que es la aguja por debajo de las cruces ya hechas, y aseguro igual para nudos franceses que para punto lineal. Paso por debajo de estas cruces ya hechas hasta el final, y luego en la última hebra por la que he pasado, vuelvo a pasar y hago como una especie de anclaje, así el hilo se queda mejor sujeto, y si doy la vuelta al bastidor y tiro con un poquito más de fuerza no se va a salir, ¿veis? El hilo está bien asegurado, ¿vale? Y ya damos la vuelta al bastidor y seguimos con nuestros nudos franceses. Pues aquí igual, sacamos en el punto que nos indica el gráfico el hilo, los hilos los ponemos así paralelos, los unos paralelo al otro, y la aguja de forma perpendicular enrollamos 3 veces y pinchamos justo al lado. A ver, que no quiero, y pinchamos pero sin deshacer mucho y sin tocar mucho a las cruces ya hechas, ¿vale? Tiramos y tenemos nuestro nudo. Tiramos pero no con mucha fuerza para que no se nos pase. Hago 4 veces para que salga más grande. Sujeto y ya tenemos nuestro nudo. ¿Qué nos puede pasar cuando hacemos los nudos franceses? Pues que al principio no nos salgan muy redonditos, que nos salgan los nudos más feos. Entonces eso es cuestión de practicar. Y es cuando estamos haciendo aquí, cuando estamos pinchando, es que he pinchado, no soltar esta hebra de aquí. Si la soltamos o la dejamos floja, el nudo no nos va a salir bonito. Entonces no lo soltamos, pero tampoco apretamos mucho para que la aguja y el hilo pueda pasar, y nos sale un nudo de estas características, ya redondito y que está muy bien. A veces pasa que lo tiramos con más fuerza. Digamos, lo importante de los nudos franceses ya está aprendido. Es cuestión de practicar. Coger el hilo, hago el último, enrollo 3 veces, pincho justo encima y tiro. ¿Vale? ¿Qué nos puede pasar? Ya algún truquito que he aprendido a lo largo de los años, porque al principio yo también hacía los nudos, sobre todo si eran nudos con una hebra me salían pequeñitos, y cuando los hacía tiraba demasiado y mira, ahora no me va a salir, se iban al revés. Si los apretamos demasiado, mirad qué pequeño sale y que no tienen nada de volumen y se ve más feo que estos. Entonces no hay que tirar demasiado. Pero lo que quería enseñaros es que a veces hacemos un nudo, pinchamos, lo hacemos, tiramos demasiado y no se nos va al revés de la labor.
espero que se haya visto. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Si en el gráfico nos pide hacer varios nudos franceses para decorar una cosa y uno no nos ha salido bien, ¿qué hacemos ahora? Porque rematamos y empezamos desde el principio, o lo que yo hago a veces es que por el revés paso esa hebra, porque el nudo ya está hecho, ¿vale? Aquí en el revés el nudo ya está hecho. Entonces, si cortamos ahora el hilo, se nos va a quedar un hilo, si deshacemos el nudo, deshacerlo, no vamos a deshacerlo, aquí está. Si cortamos aquí está el hilo, el nudo, y he intentado a veces deshacer este nudo y es imposible. Y tenemos aquí el hilo así flojito. Lo que hago es que intento asegurar este hilo, no corto, porque si lo cortara, el nudo anterior también lo afectaría y el otro también, porque el hilo que me queda estaría muy corto para bien. Entonces lo que hago es que aseguro, vale, estropeamos un poquito el revés de la labor, pero bueno, por lo menos yo lo hago así porque si tuviese que deshacer todos los nudos franceses que he hecho hasta ahora solo por uno que me ha salido mal, eh, me pondría de los nervios y dejaría la labor. Entonces lo que hago es que aseguro bien este hilo por aquí. El nudo no es muy grande, entonces ya que tengo asegurado el hilo, vuelvo al derecho de la labor. Y en el punto en el que se me ha salido el nudo, que es este de aquí, era este por aquí creo, pues vuelvo a hacer otro. Hago un poco de trampa ahí por el revés y escondo bien el hilo y el nudo, y así no tengo que cortar el hilo y empezar desde el principio, y eso no me afecta a los demás nudos franceses, y en su lugar hago otro nudo, ¿vale? Y ya está. Y es, como os digo, cuestión de práctica. Entonces, no tirar demasiado, porque se nos puede escapar el nudo al revés. Y cuando estamos haciendo el nudo francés, con esta mano de aquí tampoco apretamos mucho, porque si apretamos mucho, el hilo aquí no nos va a dejar pasar bien la aguja no pasa. Y aparte de eso, el nudo no va a salir redondo, va a salir un nudo no muy bonito, ¿vale? Entonces, si hemos apretado demasiado, soltamos, arreglamos nuestro hilo para que quede bien, enrollamos y hacemos otro. Empezamos desde el principio. Entonces, a veces lo que hago es solo mantengo aquí, no tiro, solo lo mantengo con la otra mano y con la otra tiro hacia abajo, ¿vale? Y ya tenemos nuestros nudos franceses, ya está. Eso es todo, no hay más magia, ni nada, ningún truquito, ningún secreto, es hacerlos, y con la práctica nos saldrán, porque yo he hecho ya no sé cuántos, pero esto engancha, os digo, porque os vais enganchando, vais haciendo uno, luego queréis hacer más y es muy, muy entretenido. Y ahí he visto labores de bordados solo con nudos franceses, hay flores o decorando camisetas con nudos franceses de distinto tamaño y, y de distinto color, y se puede decorar con los nudos franceses, se puede decorar algo y quedar muy bonito. Y es cuestión de práctica. Yo habré hecho ya unos 400 porque en los labores de Dimensions, en el adorno del año pasado de Papá Noel hice más de 100 para un solo adorno. En estos también tuve como 50 o más de 50 para un adorno, en estos que hago este año. Entonces es cuestión de práctica. Coged un bastidor pequeñito, aunque sea redondo. Coged cualquier tela. Para hacer nudos franceses no necesitamos tela de punto de cruz si queréis practicarlo. Entonces coged un trozo de algodón que tengáis o cualquier otra tela pues que no sea muy elástica.
la tensáis en el bastidor porque la tela mejor que esté bien tensada y os ponéis a practicar. Podéis practicar con hilos más gorditos, como los hilos estos que vienen en novillo. Podéis practicar con agujas más grandes, luego ya pasáis a los hilos mouliné con agujas más finitas, más pequeñas y vais practicando y así os irán saliendo. En algunos cuadros, en algunas labores, los nudos franceses, como salen redonditos, pues se pueden sustituir por abalorios. Si tenéis abalorios del color de los nudos franceses que os piden, pues los podéis sustituir por abalorios y los coséis los abalorios en el sitio en el que os indican los nudos franceses en el gráfico. Y ya está. Y aquí tenemos más de cerca los nudos franceses. Como veis, salen con bastante volumen. Entonces por eso se utilizan los bordados, porque dan volumen a algunas partes del bordado. Y ya veis, salen de distintos tamaños dependiendo de las vueltas que le vais a dar alrededor de la aguja. Salen más pequeños, si le dais 2 vueltas, salen más grandes, si le dais 3 o 4 vueltas alrededor. Eso ya es cuestión de gusto, si los queréis más grandes o más pequeños, ¿vale? Y en un trabajo ya hecho, pues así es como quedarían. Aquí adornando la guirnalda, aquí en el muñeco de nieve, o aquí arriba, como veis, o aquí para algún detalle, solo un nudo francés para este detalle. Son, son bastante imprescindibles para mí porque dan más volumen y más perspectiva a los bordados. Entonces, a mí la verdad es que me gusta hacerlos. Pues ya está. Con esto me despido. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós.